Bueno, muy bien, mis hermanos, hoy vamos a terminar estos encuentros sobre el tema de la evangelización y a manera de repaso recordábamos que es el gran propósito, es la gran misión que tenemos los cristianos, dar a conocer el nombre del Señor. Así lo pidió el Señor Jesús una vez resucitado, le encargó a los suyos que fuesen por todo el mundo, que anunciasen a todos los hombres, mujeres, que hay perdón en la sangre de Jesús. Así cantábamos algunas veces, hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamar que hay perdón para todos, hay perdón los que han venido al Señor Jesús. Vimos que la iglesia era un medio, que la iglesia no es un fin. La iglesia es un medio, es el pueblo de Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vimos que había vida de iglesia en Hechos capítulo 2, que había comunión unos con otros, que había enseñanza de la palabra, que se partía el pan y que también había reuniones de oración, se preocupaban todos unos por otros, de manera que no había ningún necesitado. Esto es vida de iglesia, pero todas estas cosas están preparadas para dar a conocer el nombre del Señor Jesucristo. Vimos que no era una tarea institucional, es una tarea personal. Es nuestra responsabilidad personal, no es de la iglesia. No pensar, bueno, la iglesia va a predicar. La iglesia somos nosotros y este encargo, hermano, está hecho del Señor hacia vos y está hecho del Señor hacia mí. Y la responsabilidad de la evangelización es tuya y es mía también. Depende de cada uno de nosotros. No depende de los pastores, no depende solamente de los evangelistas, que los hay evangelistas, hombres y mujeres, que hacen la tarea, pero todos nosotros somos testigos de la gracia que Dios da. Sencillamente lo que tenemos que decir, con palabras muy sencillas, contar a otros lo que Dios hizo con nosotros. ¿Se acuerdan del gordo adelgazado? Bueno, no se olviden, en más de una ocasión lo van a encontrar con el cartel en la espalda, tenés problemas de sobrepeso, consultame, porque está convencido que es lo mejor que le pasó en la vida, haberse sacado tantos kilos y hoy tener una calidad de vida mucho mejor. Cuando nosotros estamos convencidos de lo que mejor nos pasó en la vida es haber conocido al Señor, bueno, hermano, la actitud es la misma, nada más que no hablamos de gordura, hablamos de vida nueva. La iglesia, un medio, la responsabilidad es personal. Si la evangelización de la iglesia está floja, bueno, yo voy a tomar mi parte de responsabilidad. Alguna vez le dije que me gusta mucho mirar las documentales, hay poco para ver en televisión, y suelo ver la pesca de langosta allá por esos mares del norte tan fríos, donde se va congelando el barco, lo van luchando. Bueno, esta gente está ahí una cantidad de días, tienen que completar una cantidad de kilos, porque si no, no cubren los gastos del viaje y no cubren los gastos para sus familias. Entonces están ahí tirando esas jaulas una y otra vez y cada uno rezándole a su Dios de que la pesca sea fructífera, si no, no cubren los gastos. Ese barco cada vez más capacitado, con radar, con computadora, con un guinche para la jaula, con todas esas cosas, tiene la finalidad de pescar, porque si no pescan, todo lo demás se viene abajo, puede que pierdan el barco, no cubran los gastos, muchas cosas. Y uno ve el empeño que pone esa gente en una noche cerrada, congelados, pasando toda una noche despiertos, corrido el día, porque ellos tienen que pescar. Es una cuestión comercial, nada más que comercial. De eso depende que tengan dinero al volver, hayan cubierto los gastos de la embarcación y de la travesía. Bueno, dijo el Señor a Pedro: vení conmigo, yo te voy a hacer pescador de hombres. A los cristianos es una figura que nos es muy familiar, algunos en el coche llevan el pescadito atrás, fue un símbolo del cristianismo, el pescadito, ser pescadores de hombres. Aquellos, como hoy escuchábamos que llamó el Señor, eran pescadores, estaban con sus barcas, que no tenían radar, que no tenían jaula, que no tenían nada, pero que también se tenían que hacer la diaria, como se llama, porque si no cubrían los gastos. Una vez el Señor preguntó si habían pescado y habían estado toda la noche y no habían pescado nada. Y bueno, cuando no pescaban nada, no cubrían los gastos y había problemas. Hermano, Dios nos dio a nosotros, por su misericordia, una embarcación importante. Yo recorro muchas iglesias,
gracias a Dios por la tarea que me dio. Pero en todas partes tienen un barco como el nuestro. El barco somos nosotros, el barco son todos los medios que Dios puso a disposición para nosotros. Tenemos internet, tenemos, bueno, todas las cosas, capacitación, acceso a materiales, dinero para los materiales. Allá por el año 2003 conocí una congregación en zona sur, muy sencillita, que se juntaban en un garaje y ellos juntaban cartón y vendían el cartón para comprar los folletos. A ese nivel venía la cosa, ¿no? Entonces había algunas sillas de plástico y después venían los tablones de albañil con los cajones de soda, que eran los bancos de atrás. Y a los hermanos se les hacía muy difícil. Y esa iglesia nació porque ellos no tenían plata para viajar hasta la iglesia madre, por así decirlo. Pidieron permiso en esa época tan mala del país, como fue el 2003, 2004, para poder reunirse los de ese barrio en un garaje. Y los cuadros que decoraban las paredes eran los cuadros de los almanaques que nos regalan a nosotros, que tienen textos y fotos. La foto, un texto, y eso era la decoración. Y ellos vendían cartón, juntaban algunos para comprar los folletos. Acá no tenemos más que decirle al encargado de compra, trae 10.000 folletos de esto, lo otro, quiero hacer un programa de radio, quiero hacer un programa de YouTube, no sé, lo que sea. Aunque vimos que la obra es personal, hermano. Podemos hacer un montón de planes, pero la obra se sigue haciendo como en el primer siglo, en forma personal. Los que fueron esparcidos por la muerte de Esteban, con una condición pésima, porque estaban con sus chiquitos, con sus bolsos en el hombro, llevando sus pocas cosas, iban hablando la palabra de Dios. ¿Cuál era el tema? Que adentro tenían algo que le quemaba, habían encontrado al Mesías. Era mucho más importante que haber adelgazado como este muchacho que yo vi. Fue lo mejor que le pasó. Se encontraron la perla de gran precio y bueno, no había forma de pararlos. Decíamos que el pasar de los años, y hermanos, y los problemas que no faltan, de salud, de todo tipo, que no nos faltan, somos personas, en muchos casos nos apagó el deseo, nos metió hacia adentro, y nos encerramos en nuestros problemas y a veces en los problemas de iglesia. Cuando yo era muy jovencito repartía folletos en la puerta, estaba recién convertido al Señor, tenía 22 años. Después fueron llegando algunas responsabilidades y las responsabilidades cada vez fueron más y después empezaron los problemas de iglesia que a veces ya no dormía en la noche y ya la evangelización pasó a un plano en lo que había que tratar de sostener algunas cosas. Pero vuelta a vuelta volví a mirar Mateo 28 y a tratar de redefinir la meta, porque donde se pierde la visión, se valora la misión. Cuando se pierde la visión, se valora la misión. Entonces, decíamos que los problemas no son la variable de ajuste, no sé si se acuerdan. Tengo problemas, estoy enfermo, es verdad. A otro le alcanza la plata, a otro tiene el hijo con problemas. Si fuese por eso la iglesia hubiese fracasado, hermano, porque en el primer siglo recibir al Señor Jesucristo era firmar la sentencia de muerte. En ese lugar tan difícil que nos contaba hoy Raúl, realmente te iba la vida. Decir que eras del Señor te iba la vida, por eso Pedro, pobrecito, cuando fue interrogado, en aquella noche se derritió como cera, no era tan sencillo. Así que evidentemente no son los problemas los que frenan a la iglesia a no poder dejar de decir lo que Dios y yo. No son los problemas. Problemas hubo siempre y problemas va a haber hasta que el Señor venga, hermano. La variable es el fuego de Dios en cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan del tema de la oscuridad? Bueno, la oscuridad no existe, lo que existe es la falta de luz. Y los problemas y lo que existe están, pero, hermano, cuando el fuego está encendido adentro, la predicación sale sola. Yo quiero preguntarte algo sinceramente, yo ya hoy terminamos, un ratito y terminamos. El tema es, pensalo bien, y no vas a levantar la mano ni vas a decir nada. Hermano, el tema es si realmente te interesa. Te lo vuelvo a preguntar, el tema, si realmente te interesa llevar adelante ese encargo que es del Señor hacia vos y del Señor hacia mí. ¿El destino de los perdidos te preocupa o no te preocupa?
El Señor dio las personas como ovejas que no tenían pastor. Él tenía una visión muy particular de las personas. Nosotros a veces lo vemos como un problema, ¿no? Como los discípulos cuando estaban, dice, ya se hace tarde, mandólo de vuelta que se vayan a comer a la casa, que compren comida. Un problema a la gente. Y el Señor le dijo que le den de comer a ellos. Hizo aquel milagro. Hermano, ¿realmente nos interesa? Te voy a dar un ejemplo que lo pinta completo. Son los pescadores. Los pescadores no todos pescan igual. Algunos pescan más que otros. Hace muchos años comenzábamos la obra en Santa Teresita. Habíamos viajado con Guillermo y con Jorge. Y bueno, después de todas las reuniones, las visitas, las prácticas, estábamos comiendo en un tenedor libre. Al mediodía. Como a las 2 de la tarde, cuando ya íbamos por el postre y nos contaba levantarnos de la mesa, dijo el tío Jorge, no sé si eran las 2 o las 3, cambia la marea, esta es la hora de ir a pescar. Con Guillermo nos miramos y dijimos, esta es la hora de ir a dormir. Él dijo, no sé qué agua entra, qué agua sale, esta, vamos. Bueno, fuimos en calidad de bulto, el que pescaba era él. Se llevó todo el equipo, parecía Indiana Jones. Porque él tiene todo el equipo completo, tiene la navaja, tiene todo, puede resolver cualquier problema. Nosotros estábamos medio dormidos, entonces empezó a tirar. Y tiraba por encima de las personas, digo, lo van a tirar al agua y nosotros no nos vamos a hacer cargo, así que no lo conocemos. Tiraba acá, tiraba allá, sacaba la línea, cambiaba el rotor, cambiaba la distancia de él. Tiró un montón de veces. Guillermo se durmió ahí en la parada como un refugio que había, y yo ya estaba para hacerle compañía, hasta que encontró el lugar. Cuando encontró el lugar, era tirar y sacar. Yo le daba la mano recogiendo, yo de pescar le dije, cuando iba con mi hermano me encargaba de los sándwiches, no tengo ni idea de pescar. Pero era tanto, y los demás miraban, y tirábamos, sacábamos, se peleaba la borriqueta para subir a la línea, ahí nomás las limpiaba Jorge, llenamos un balde así, no sé si te acuerdas, y a la noche teníamos la cena de primera, recién pescadita, no había ni que ponerle sal, estaban espectaculares. El tema es que a Jorge la pesca le interesa. Yo después del tenedor libre no tengo noción ni de pesca ni nada, pero lo último que hubiese pensado es en ir a pescar. Él se levantó y fue y nosotros lo acompañamos. Y esa noche tuvimos una pesca maravillosa. Primero porque sabe cuál es el lugar. Y dos porque le interesa mucho. Tiene el equipo, la linterna, la linternita, la lupa, el anzuelito, la mosquita. Tiene de todo. Y cuando a alguien le interesa la evangelización de las personas, se prepara de la misma manera, tiene de todo. Él está preparado, él está en el espíritu, porque en cualquier momento le llega el llamado, juntate a ese carro. Entonces está en el espíritu, ¿por qué? Porque para él es importante, hermano, lo tiene en cuenta, le interesa. Y le fuimos a pescar, y la caña, y no, me olvidé el reel. Bueno, hermano, no te interesa, pero no te pienses de vos. A mí me pasó más de una vez que no me interesa. Estoy metido tan en los problemas que era como diga, mirá, cambió la marea, vamos a pescar. No sé yo, que me quiero solucionar el problema que tengo. Hermano, hay un problema de interés. Hay un problema de interés en esto. Porque podemos seguir hablando de la evangelización, hay un montón de cosas más. Pero si realmente no me interesa, es medio en vano. Habré escuchado algunas cosas, me voy a olvidar después. Decíamos el otro día, ¿te interesa? ¿Llevás folletos encima? Alguno arregló el tema de los folletos, lo hablamos hace 2 domingos. Yo le sugerí una forma, que son los billetes, estos que tienen la cara de $100 y atrás tienen el mensaje, porque son cómodos, van en la billetera, cada vez que pagás lo das como propina, a la persona le llama la atención los $100, cuando lo da vuelta, lo que no se compra con plata, Jesucristo lo ofrece, y ahí ya entraste porque le llamó la atención los $100, se quedan mirándolo. Hermano, algunos se procuró los folletos, eso, otros folletos. Digo, pues si no tiene sentido que hagamos 3 reuniones más, ¿te das cuenta? Es muy sencillo. Eso u otro. Estuviste tratando de escuchar, atento, porque Dios pone todos los días para aquel que la busca una oportunidad. Siempre hay. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Lo que pasa es que nosotros no pensamos lo mismo. Pero Él sí, ese gran evangelista. Yo doy gracias a Dios que muchas personas las gana el Señor personalmente, sin predicador. Alguna vez le habré contado que en Mar del Plata terminé de predicar en Calle Salta. Yo no suelo hacer llamados,
Siempre digo que si alguno tiene interés para conversar, converso con él. Se quedó una señora y conversando, la señora estaba totalmente abierta al Evangelio y al Señor. Y yo le pregunté si ya ella se reunía. No, me dijo, es la primera vez que vengo. Yo vivo en Mar del Plata. ¿Y cómo es que está así impactada de esa manera por las cosas de Dios? Estuve en mi casa cerca de la playa. Vi amanecer y vi atardecer. Vi la creación de Dios de tal manera que estoy conmovida buscándole. El crucificado junto a él lo ganó el Señor. Y así un montón de personas que las gana el Señor a diario. Pero qué bueno sería que nosotros estuviésemos en el proyecto, de alguna manera. Hermano, la salvación de una persona es un milagro. Y es un proceso. Es un proceso. Pablo decía, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios en todos los órdenes. Nos hemos confundido entendiendo que tenemos que convertir a la gente. Nosotros no podemos convertir a la gente como no le podemos dar vida a los objetos inanimados. No podemos. Podremos hacer manzanas artificiales que uno la ve en la decoración, le pegaría un mordicón, pero adentro tendrá yeso, tergopor, no sé. No tiene vida. Las cosas que nosotros fabricamos con nuestras manos no tienen vida, son inanimadas. La única forma es que Dios sople ese aliento de vida en la nariz del muñeco de tierra para que se levante, si no, no lo levanta nadie. Adán previamente fue un muñeco de tierra, hasta que Dios le sopló aliento de vida en la nariz y el milagro. Se levanta, habrá sido un muchacho joven. La creación de Dios, ¿qué es? El milagro de Dios. Juntó tierra, hizo un muñeco con la mano, lo sopló y se levantó una persona. ¿Y qué es la salvación? Prácticamente lo mismo. Que una persona que vive totalmente ajena a las cosas de Dios, en su rebelión, en su mente, en un momento comprenda que así no puede vivir, que necesita a Dios con todo su corazón, que falló contra Él, que le desobedeció, que no lo buscó, y eso produce una conmoción en la persona que lo dispone a buscar la gracia de Dios y la salvación que es en Cristo Jesús. Todos nosotros en distintos momentos hemos testificado. Yo tengo un amigo que hace 25 años que tengo relación con él. Ha estado acá, ha comido con nosotros, todo. Bien, todavía el milagro no se produce. Porque la salvación, hermano, es un milagro. Nosotros lo único que podemos hacer es correr la piedra. Cuando Lázaro iba a resucitar, le dijo el Señor a los suyos, corran la piedra. Pero el único que puede sacar un cadáver de 4 días con descomposición a la vida es el Señor. En otra ocasión, cuando les dije que los muchachos molestaban, le dijo, recuérdenlos de 50 en 50. Y de 5 panes y 2 peces, hizo toneladas de peces y de panes. De manera que comieron cerca de 8.000 personas, porque se cuentan los hombres, pero había mujeres, había niños. Toneladas. ¿Quién puede hacer toneladas de pan y de peces de 5 panes y 2 peces? Dios. ¿Quién puede engendrar vida nueva en el corazón de un ser humano que no lo tiene en cuenta, que vive ajeno a la vida de Dios? Dios, tan solo Dios. Nos es imposible. Se necesita la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Correr la piedra, sentar las personas de 50 en 50 y esperar que Dios haga el milagro de resucitar al muerto, de hacer toneladas de peces, de pescado, de pan. Bueno, hermano, esto es la salvación, un milagro de Dios. Cada salvación, cada conversión, cada persona convertida a Cristo es un milagro. Es un milagro. Es un milagro que yo esté acá hoy con ustedes. Es un milagro. Porque yo lo buscaba a Dios. Dios me buscó a mí. Fue al revés. Hizo una obra que yo no llego a entender. Hoy cantamos, ¿cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui. Hay maravilla cual su amor. Morir por mí con tal dolor. No se puede entender.
Por naturaleza los seres humanos estamos inclinados a lo malo. Y hoy la maravilla de Dios hizo que vos y yo, mortales, muñecos de tierra que caminan, busquemos el cielo. Y si nos caemos nos volvemos a levantar y seguimos buscando el cielo y anhelamos la presencia de Dios y decimos con el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Qué es eso? Es el milagro de Dios. Porque yo antes de conocerle no me interesaba a Dios ni por 5 minutos. No estaba ni en contra ni a favor. Me era totalmente indiferente. Es un milagro. ¿Y nosotros podemos generar el milagro? No. Pero podemos correr la piedra. Podemos recostar la gente de 50 en 50. Le podemos dar la palabra de Dios. Procurate un folleto y si no acepten tarjetas con pasajes bíblicos que hablen de esto. Cuando David se encontró con Goliat, tomó 5 piedras del arroyo. Así cuenta el relato bíblico. Una bestia enorme, el filisteo, y él un muchacho muy chiquito, tomó 5 piedras. Algunos dicen que el filisteo tenía 4 hermanos. Bueno, esas cosas que se suelen decir. No se sabe, pero lo cierto es que puso una piedra en una onda, que no era una horqueta como teníamos los chicos de chicos, una onda de voleo, se giraba hasta que la soltaba. ¿Dónde se la pegó? Entre los ojos. Y la mole cayó de rodillas al piso. Un milagro de Dios. Porque lo que era de esperar es que el grandote se coma a David como en un pancho. Así le iban a decir, como dicen ahora, este se lo van a comer en un pancho. El rey Saúl le dice: mirá que es un hombre de guerra toda la vida, vos sos un pibe, te va a comer. Y él le dijo: mira, vos venís a mí con palos, pero yo vengo a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le puso una piedra acá. Hermano, a la gente que no es del Señor hay que ponerle una piedra acá, no literalmente, no vas a agarrar una onda. Es esta piedra que es la palabra de Dios, que es un martillo que quebranta la piedra, es mucho más fuerte que la piedra. La palabra de Dios es un martillo que quebranta la piedra, es una espada que entra hasta partir el alma, los pensamientos, las intenciones del corazón, el poder de la palabra de Dios. Si no te animás a hablarle, imprimite algunas tarjetas con pasajes que son netamente evangelísticos. Buscad a Dios, dice uno de ellos, mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Nosotros cuando predicamos el Evangelio muchas veces lo que hacemos es explicar la salvación. La persona es: bueno, mire, Jesucristo murió y usted tiene que aceptar. Me llama mucho la obra personal del Señor Jesús, el gran maestro, como escuchábamos hoy. Se encuentra con un muchacho llamado el joven rico, que le dice al Señor: bueno, su intención de seguirle, de buscar el reino. Y el Señor dice: bueno, vos sabés los mandamientos. Y el muchacho le dice: yo lo guardé todo desde mi juventud. Bueno, todos sabemos que es mentira, nadie puede guardar los 10 mandamientos. No hay una persona que resista el filtro de los 10 mandamientos, no hay uno. Y él le dice al Señor que sí. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Bueno, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres y vas a tener tesoro en el cielo. ¿No te llama la atención? Un muchacho que tiene todas las pilas. Señor, vamos, estoy dispuesto, obedezco, conozco la palabra, lo obedezco. El Señor se da vuelta y le dice eso. ¿Y la que tiene que ver una cosa con la otra? Porque el relato no termina bien, el relato termina mal. Dice que el muchacho se fue triste porque tenía muchas posesiones. En síntesis, le metió el dedo en la llaga. Si él venía con una llaga, el Señor le metió el dedo en la llaga, se la revolvió un poquito más y lo mandó así, escorado como los barcos cuando están por hundirse. Así se fue el joven rico. Yo le hubiese dicho: no, mirá, vení, quédate, yo soy el Mesías, yo ahora después voy a morir en la cruz y eso, así te voy a salvar por la sangre que te voy a derramar. No lo hizo.
Nosotros a veces hablamos cualquier persona, mire, el Señor Jesús murió por usted y usted lo que tiene que es aceptar. Mire, hermano, Dios es poderoso para hacer la obra de cualquier manera. Una vez hizo hablar un burro, el burro de Balaam. Por eso que algunos predicadores nos animamos tanto, ¿no? Desde que habló el burro, hay unos cuantos que nos animamos, cobramos confianza. Lo puede hacer de cualquier manera. Hay gente que se convirtió escuchando una canción, hay gente que se encontró un folleto en la calle. Esta persona vio el amanecer, el atardecer, cayó rendido delante de Dios y cuando no le queda más remedio trae un predicador. Pero lo puede hacer de cualquier manera. Pero el Señor encargó una manera. Mandó que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la fe para con Dios. Y después puede ser de cualquier manera. En la vez anterior te conté que mi hermano a veces en la punta del sedal, del nylon, ponía un robador, una plomada con 4 ganchos. Tiraba y a veces al pescado lo traían de acá, porque según como venía el gancho a la velocidad lo enganchaba de cualquier lado. ¿Qué era? Robar. Pero normalmente si vas a pescar tal o cual cosa, los pescados tienen su comida, todos no comen lo mismo. Jorge sabe, la isoca para esto, la pasta para lo otro. Hay una forma de pescar. Claro que puedo traer al robador y lo puedo sacar. También están los peces voladores, vos vas con el bote, saltan así, te caen adentro del bote. Si para qué llevo caña, nada, paso por ahí y me lleno. Bueno, hermano, eso es porque Dios puede hacer la obra como a Él le parece. Pero nosotros tenemos una receta que hacer. Anunciar arrepentimiento de pecados y fe para con Dios. Hermano, quiero decirte en síntesis, prediquemos la conversión, dejemos de explicarle a la gente la salvación, porque vivimos en un país cristiano y la conoce todo el mundo. Todo el mundo sabe que Cristo murió y quien más, quien menos tiene alguna información. Lo que tiene que hacer es arrepentirse, porque si no lo hace, no puede ver el reino de Dios. Si la persona no lamenta su maldad, su lejanía de Dios, ¿para qué lo va a buscar si no lo precisa? Tendrá una religión nueva y lo vamos a convertir nosotros. Te dije que no. El Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. No lleva folleto, hacete tarjetas con pasajes evangelísticos, 5, 10. Yo lo tengo acá, después al que quiere se lo doy. Lo imprimís, lo dejás en el colectivo, se lo das en la mano. Dios va a hacer la obra. Pero no le hablemos de remedio si no le hablamos del problema. Porque se están llenando, las iglesias se están llenando de gente convencida. Son inconversos. No se convirtieron a Dios. Convertirse es volverse a Dios buscándole con ruego y ponerse bajo sus órdenes. Bueno, eso solamente lo hace Dios. Pero nosotros tenemos que darle un sonido cierto. Prediquemos el arrepentimiento y la fe para con Dios. ¿Qué habrá pasado con el joven rico? Me animo a pensar que en Hechos capítulo 2, el día de la cosecha, cuando Pedro predicó y se convirtieron 3000, me da que pensar que este muchacho estaría en medio de la multitud. Que por allí estaría el hijo de la viuda de Naín, resucitado. Que tal vez entre la multitud habría alguno de los 9 leprosos que no volvieron. Ese día Pedro cosechó lo que el Señor durante 3 años sembró, todo el tiempo. A otro le dijo: no estás lejos del reino. No, pero explicale. No. Déjalo preocupado, hermano. Déjalo preocupado. Porque si realmente busca a Dios, lo va a encontrar. Dios dice: me buscarán y me hallarán. Porque me buscarán de todo corazón. Pero no le hagamos un certificado. Ya está. Yo no suelo pedir manifestaciones de fe a mano alzada. Yo personalmente, y con esto no hago una doctrina, invito a las personas a quedarse. Y después lo conversamos en forma personal. Pero a veces el deseo de ver las manos levantadas, que de alguna forma son el triunfo del predicador. Había uno que en una revista cristiana puso conversiones aseguradas. Un loco. Un loco. ¿Quién puede asegurar conversiones? Pues invíteme a mí, vamos con el ministerio, hay conversiones aseguradas. ¿A qué se refería? Voy a movilizar con la palabra y a manipular a la gente de tal manera que le voy a hacer levantar la mano a alguno, lo anotamos, llenamos la ficha, tenemos tanto convertido. Lo que tenemos unos cuantos años en el camino, ya de esto vimos una cantidad.
de montones de reuniones, de malos, que como se levantaron se bajaron. Personas que cuando se habla no solamente no entendieron, pero vos no pensás que Dios lo puede hacer. Claro, hermano, que sí. Está el testimonio de Roberto. Roberto escuchó una reunión, pero por Roberto Raucher se venía testificando y orando. ¿Cuánto tiempo? Pero él en una reunión donde alguien pidió una manifestación, se puso en pie, confesó al Señor como Salvador, y es un punto de partida en la vida de él. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Así dice la Biblia. La salvación es de Jehová. Y Dios hace maravillas y pesca como se le ocurre. Dios pesca como se le ocurre. Nosotros no. Yo lo que sé del anzuelo y la carnada. No, si no, no sale. Y nosotros tenemos que llevar eso. ¿Cómo? En forma personal. Hermano, te vuelvo a preguntar si realmente te interesa. Si el tema no te interesa, si el tema no me interesa, no tiene sentido seguir con la explicación. Se terminará la reunión, nos saludaremos. ¿Alguno consiguió folletos? ¿Los tiene en el bolsillo? ¿No? Mucho no te interesa. ¿Estuviste orando a ver a qué carro te tenés que juntar esta semana? ¿Estuviste pidiendo una oportunidad? Si no, mucho no te interesa. Y creo que en el fondo a las iglesias mucho no nos interesa. Estamos metidos en nuestro problema, vida de iglesia, estamos bien, pero hermanos, si nosotros no cumplimos la finalidad con que Dios nos envió, tarde o temprano el bien se puede echar a perder. Porque nosotros somos un medio, no somos un fin. Que Dios nos ayude y cree conciencia en nosotros. Le vuelvo a decir la estadística, que todos los que somos, gran porcentaje de nacidos en casa, ¿qué significa? Son nuestros hijos. Gracias a Dios que se convirtieron. Gran porcentaje de hermanos que han venido de otras congregaciones a reunirse con nosotros. Gracias a Dios por ellos, han fortalecido el cuerpo. Pero este barco enorme que pesca en aguas heladas, de langostas en la jaula tenemos pocas. Personas convertidas tenemos pocas. Y esto no es para que nos sintamos mal, es para que hagamos algo. Porque es tu responsabilidad y la mía. Por lo menos sentirnos mal. Porque en la medida que uno se siente mal va a ir a buscar al Señor para sentirse mejor. A lo mejor estás metido en tus problemas, que los tenés. Yo también los tengo. Pero una y otra vez miro esto y tengo que salir. Hermano, tengo que salir. Tengo que hablar. Lo tengo que hacer. No quiero que se malogre el plan de Dios en mi vida. Porque se malogra la mía, se malogra la tuya, se malogra la iglesia. Dios quiera que no sea así. Dejamos acá. Ha pasado ya un buen tiempo. Unas cuantas palabras también. Te invito a que consideres un momento de silencio. Oramos juntos después. Nos pusieron para esto, hermanos, entre otras cosas. Los hermanos del primer siglo no tenían ni siquiera salón. Andaban corriendo de cueva en cueva. Así que de pasarla bien, olvidate. ¿Y tenían piano? No, no tenían piano. Cantaban en sus corazones dando gracias a Dios. Después vinieron los alemanes y hicieron algún instrumentito como para cantar con un poquito de música. Y ¿cómo andaban? Como ovejas entre lobos andaban. Y hermano, ¿qué resultado que tuvieron? ¿Qué resultado que tuvieron esas ovejas en medio de los lobos? Pero el fuego de Dios venía adentro, no podían parar de decir lo que habían visto y oído. Amado Dios y Padre nuestro, al pensar en estas cosas, Señor, desde quien te habla, a muchos de nosotros, tenemos que confesar, Señor, que los problemas nos han superado, que vivimos en nuestra problemática, Señor, y que hemos perdido de vista a los que están afuera, a los que tú viniste a salvar y a rescatar. Señor, queremos rogarte que nos perdones, que produzcas en nosotros el querer como el hacer. Señor, que tengamos un interés verdadero, genuino, por aquellos, Señor, que están afuera, en vidas pobres, Señor, en todo sentido.
sin Cristo, sin esperanza. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado a nosotros. Nos has dado salvación, esperanza, bienestar de nuestro hogar, de la familia, de la iglesia. Señor, pero tenemos algunas jaulas vacías. Señor, y queremos tener una cosecha para tu gloria. Te pedimos que despiertes nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a salir del pozo en que estamos metidos, a poder mirar los campos, Señor, como tú los miras, blancos, Señor, listos para cosechar. Señor, bendice la iglesia para que todos podamos tener esta visión. Gracias por los evangelistas que tú has puesto en medio nuestro, pero quisiéramos todos nosotros ser los testigos que tú deseas que podamos ser. Una vez más, perdónanos por callar en tiempo de buenas nuevas. Danos tu gracia, Señor, tu misericordia. No será posible de otra manera. La imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.